Del ejercicio, ¿de qué se trataba el ejercicio? Eran gastos de 40 familias en un parque de entretenciones, ¿verdad? Entonces, estos datos los ordenamos de... Tengo mi teléfono pegado, no puedo. Solo... Está bueno ese pelambre, ¿eh? Oye, está bueno el pelambre. Ya, bueno, sigamos con la clase. Se ordenan los datos. ¿Por qué? Porque me había desconectado y el profe dice, está bueno ese pelambre. Está bueno el pelambre. Ya, ¿no? Ya, no, mira, hay que tomar las cosas, hay que tomarlas... no hay para qué molestarse por eso. Ya, oye, trata de desconectar el micrófono. Profe, que no puedo porque está malo mi teléfono. Está malo. Desconecta, desconécteme usted. Ponle, no, ¿cómo se va a caer de la casa? Nada que ver. No, usted me puede silenciar. Ya, pero ponle un chicle, ponle. Ya. Bueno, está bien. Yo voy a ver qué hago aquí. Bueno, estábamos diciendo que estos datos, los 40 datos, se ordenan en una tabla Excel, ¿verdad? Nos ayuda para ordenar de menor a mayor, porque necesitamos ordenarlo para encontrar algunas cosas. ¿Qué cosas? Por ejemplo, ya. Primero tenemos que, para hacer un gráfico, tenemos que hacer una tabla de frecuencias. Y la tabla de frecuencias, para construir la tabla de frecuencias necesitamos dos cosas. Determinar el valor de K, ¿cierto? Y determinar el intervalo o ancho de clase. Entonces, para encontrar el valor de K, ¿cómo lo hacemos? La fórmula dice que 2 elevado a K debe ser mayor que N, y N es la cantidad de datos. Entonces la cantidad de datos aquí es 40. Entonces decimos, 2 elevado a K es mayor que 40. Tiene que ser mayor que 40. Perfecto. Entonces, vamos de a poco tanteando, ¿cierto? Haciendo tentativas para encontrar el valor de K. ¿Cómo lo hacemos? Empezamos con el valor 2, 3, 4, ¿cierto? 5, para ver si se cumple esta desigualdad en que dice que 2 elevado a K debe ser mayor que 40. Entonces, empezamos. 2 elevado a 2. K igual 2. Ya, 2 elevado a 2 es 4. Y 4 no es mayor que 40. Entonces 2 no sirve. Probemos con 3. 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 es 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 tampoco es mayor que 40. Así que tampoco sirve. Probemos con 4. Ya, 2 elevado a 4 entonces. 2 elevado a 4 es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. 16 no es mayor que 40 tampoco, así que 4 no sirve. Probemos con 5. Ya, 2 elevado a 5 entonces. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. Y 32 tampoco es mayor que 40. No sirve el 5. Probemos con 6. Ya. 2 elevado a 6. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Y 32 por 2, 64. Ahí sí. Ahí sí que se cumple. 64. 2 elevado a 6 es mayor que 40. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 6 es 64, ¿cierto? Y 64 es mayor que 40. Ahí se cumple que 64 es mayor que 40. Se cumple la desigualdad. Entonces, se entiende que para encontrar el valor de K se va de a poco tanteando. Es decir, empezamos con 2, después con 3, con 4, y encontramos que el número K es 6. K es 6. ¿Y qué es K? K es el número de intervalos. ¿Y qué son los intervalos? Bueno,
ahí lo vamos a ver cuando construyamos la tabla. ¿Ah? Los intervalos son la cantidad, como dice la palabra, de rangos, de intervalos, ¿ah? De clases, de cantidad de clases. Bueno, el segundo paso, primero era determinar el valor de K, y el segundo paso es determinar el intervalo o ancho de la clase. Ancho de clase. Y para eso hay una fórmula que dice que el ancho de clase debe ser mayor o igual al mayor valor observado menos el menor valor observado, y todo eso dividido por K. ¿Ah? Entonces era conveniente calcular el K primero para poder calcular esto ahora. ¿Cuál es el mayor valor de los datos? 84, aquí uno se va a la tablita, el menor es 18 y el mayor es 84. Bien, con esos valores los incluimos acá en la fórmula. El mayor valor, 84, ahí está, marcado en amarillo. Y el menor valor, 18. No me quiere pescar el... Bueno, ya lo vamos a dejar así. 18. Y todo eso dividido por 6, que es K. Bueno, 84 menos 18 dividido en 6 me da 11,3. 11,3. ¿Qué significa eso? Que el ancho del intervalo o de la clase es 11,3. Bueno, no es conveniente trabajar con números, con fracciones, con números, es mejor trabajar con números enteros. Entonces aproximamos 11,3 simplemente a 11, lo dejamos ahí aproximado. El ancho del intervalo entonces va a ser 11. ¿11 qué cosas? ¿Qué son estas cosas? Bueno, ¿qué son? A ver, ¿qué son? Dólares. Dólares. Ah, ya, perfecto. Entonces, el mayor valor son 84 dólares menos 18 dólares dividido en 6 me da 11,3 dólares. Eso lo aproximamos a 11 dólares. El ancho de la clase o el ancho del intervalo va a ser 11 dólares. Y el número K, que es el número de intervalos, ¿cierto? Es 6. Ah, entonces con esos datos, con el número de intervalo, que es 6, y el ancho del intervalo, que es 11 dólares, podemos ahora recién construir una tabla de frecuencia, en donde colocamos las clases, ¿cierto? Y la frecuencia. Ya vamos a ver qué es eso de la frecuencia. Bien, entonces, tenemos que la cantidad de clases, la cantidad de intervalos son 6. Acá los tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, ¿qué significa esto del ancho del intervalo, del ancho de la clase? Bueno, tenemos que, como tenemos acá, volviendo al cuadro de los datos ordenados, el menor valor es 18 y el mayor valor es 84. Todos los datos que hay aquí en esta tabla, yo los voy a colocar acá en este cuadrito. ¿Cómo? Voy a decir simplemente que en el primer intervalo, que comienza en el primer valor, ¿cierto? Que es 18 dólares, ¿verdad? 18 dólares. Entonces, ese va a ser el primer valor de la primera clase, del primer intervalo. Y el límite superior de esa clase o de ese intervalo, ¿cuánto es? Bueno, como el ancho es 11 dólares, entonces yo digo 18 más 11 dólares tiene que ser igual a 29. Es decir, entre 18 y 29 dólares hay un ancho de 11 dólares. ¿Se entiende? Entre 18 y 29 dólares hay un ancho de 11 dólares. ¿Se fijan? El ancho del intervalo, 11,
y el primer dato es 18. Por lo tanto, el límite superior de ese intervalo o de esa clase es 29. Entonces, ¿para qué uno hace estos intervalos, estos rangos, ¿verdad? Estos tramos? ¿Por qué fabrica este cuadrito, esta tabla, con estos intervalos? Muy simple. Yo quiero saber que los datos que tengo en el cuadro, acá, en esta lista, los datos que tengo aquí, voy a empezar a contar, a buscar, ¿cierto? Y a contar cuántos datos, por eso se llama frecuencia, cuántos datos se repiten. ¿Ah? Yo no anoto los datos, simplemente anoto su frecuencia, es decir, cuántas veces se repite. ¿Dónde? En este rango. Entre $18 y $29, busco los datos, en todos los datos que los tengo ordenados ya para poder trabajar, cuento cuántas veces se repite. Y eso de cuántas veces se repite, eso se conoce como frecuencia, ¿cierto? Frecuencia. Cuando a ti te dicen, no sé, usted tiene que tomar el medicamento con la frecuencia de 3 veces al día. ¿Cuál es la frecuencia? 3. Es decir, tú repites el medicamento durante 3 veces en un día, ¿verdad? Entonces, eso se llama frecuencia, es algo que se repite. ¿Cuántas veces se repite? Eso es frecuencia. Entonces, en el primer intervalo, en la primera clase, ¿verdad? Entre 18 y $29, vamos a buscar en la tabla cuántos datos hay ahí. ¿Cuántas veces se repite, digamos, entre esos valores, los datos? Lo vamos a hacer en forma práctica. A ver, recordemos, entre 18 y 29. Vamos a la tabla. Tenemos 18, 26, 34. No, ese ya se pasó de 29, ¿verdad? Entonces, ahí está el 18 y está el 26. Esos dos datos, ¿cierto? Están entre 18 y $29. Por lo tanto, aquí, ¿cuántos datos se repiten entre 18 y 29? Aquí en el cuadrito, ¿cuántos deberíamos anotar? ¿Cuántos datos se repiten? 11. 11. No, po. ¿Cuántos datos? A ver, aquí están. Tenemos de todos estos datos. A ver, ¿cuántos datos hay entre 18 y $29? 2. 2, po. La frecuencia entonces es 2. Son 2 datos. Ah, ya. Tú los cuentas nomás. No anotas los datos, no le pones el valor del dato. No. Tú anotas cuántos hay. 1, 2, 3, 4, no sé qué. Aquí hay 2 nomás. Entre 18 y 29 solamente hay 2. 2 datos. ¿Se fijan? Ya. Ahora veamos el siguiente intervalo. Y aquí viene lo interesante. El siguiente intervalo comienza en 30. Fíjense, 30, no en 29. Comienza en 30. 30 más 11 son 41, ¿cierto? Ya, 11, recordemos que 11 es el ancho del intervalo, en dólares, entre 30 y $41. ¿Por qué 30? A ver, ¿a alguien se le ocurre? ¿Por qué 30 y no 29? Porque el 29 ya está en la primera clase, ¿no? De 18 a 29. Claro, si colocáramos entre el 29 y el 41, podría haber un dato, supongamos, no sé, pues 29, el dato 29, aquí volvemos a inventar. Bueno, ¿dónde coloco el 29? ¿Lo coloco en en la primera fila o en la segunda fila? No sabría dónde colocarlo, porque estaría incluido en las dos filas y no puede ser. Tiene que estar en una sola nada más. Entonces, para evitar ese problema de los límites, digamos, de que se topan los datos, yo coloco los límites superior de una clase debe ser distinto al límite inferior de la siguiente clase. ¿Se entiende o no? Es decir, la primera clase entre 18 y $29. La segunda clase comienza del 30,
30 dólares hasta el 41 dólares. Después la que sigue, fíjense, entre el 42 y el 53. Y después la que sigue, 53. 53 hasta las 65 dólares. Después de 65, del 66 hasta 77. Y por último, 78 hasta 89. Fíjense que siempre el ancho de la clase o del intervalo va a ser 11. Entre 18 y 29 hay 11. Entre 30 y 41, 11 también. Entre 42 y 53, 11. Y así, todos tienen el mismo ancho. Entonces, sigamos. Entre 30 y 41 dólares, veamos cuántos datos hay. Recuerden, 30 a 41. Ya. Tenemos 34. Sí. 36 también. 4. 38. Hay 4. 41. Ya, 4. Perfecto. Lo vamos a ir anotando aquí en amarillo. Hay 4 datos. Muy bien. Entonces colocamos aquí en la tabla que hay 4 datos. 4 datos. 4 datos. El siguiente intervalo, entre 42 y 53. Vamos a la tabla. 42, 53. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. Entonces, entre el 41 y el 53 hay 10 datos. Ahí lo vamos a dejar en amarillo. Vamos a la tabla y anotamos ese valor. 10 datos. Ahora entre 54 y 65. ¿Cuántos datos hay? 54 y 65. 54 y 65 está por aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 datos. 18 datos. Ya. Ahora entre 66 y 77. A ver. 66 y 77. Ya, muy bien. Entre 66 y 77. 1, 2, 3, 4. 4 datos. 4 datos. Vamos a la tabla y anotamos 4. Y al final, el último, entre 78 y 89 dólares. 1, 2. 2 datos nomás. No hay más. ¿Se fijan? Ya. Ahora, fíjense en la tabla. Mira cómo quedó. O sea, ¿qué nos está diciendo la tabla de frecuencia? Nos está diciendo simplemente que nosotros ordenamos todos los datos los ordenamos en rangos, ¿ah? En pequeños espacios de dólares y que tienen un ancho de 11 dólares. Esos espacios tienen un ancho de 11 dólares. Entonces, empezamos a ordenar todos esos datos. Vemos cuántos datos hay en cada uno de esos rangos, en cada uno de esos espacios, por así decirlo. Entonces nos damos cuenta, miramos los datos, los buscamos y encontramos que entre 18 y 29 dólares hay dos datos. Esos son gastos que hacen las personas, la familia. Entre 30 y 41 hay 4 familias, ¿verdad? 4 datos. Entre 42 y 53 hay 10 familias que se gastan
entre 42 y 53 dólares. Entre 54 y 65 dólares hay 18 familias. Entre 66 y 67 dólares, va aumentando la cantidad de gastos, solamente hay 4 familias. Y ya el máximo cantidad de gasto de 78 y 89 dólares, solamente 2 familias. Entonces, se fijan, empieza con pocas familias, la tabla empieza a contar pocas familias, después aumenta, luego sigue aumentando bastante, y bastante más, sigue aumentando, y luego baja otra vez. Y luego sigue bajando más todavía. ¿Te fijas? Tú miras los datos y ves que empieza a subir, llega a un máximo y luego empieza a bajar. Entonces, con estos datos así como están, ya puedo construir un gráfico. Puedo ver qué está pasando con esto de los gastos de la familia en un parque de diversiones, ¿cierto? Puedo ver mejor el fenómeno visualmente mediante un gráfico. Y uno de los gráficos más usados en estos casos es el famoso histograma o gráfico de barras, que se usa en todas partes. En la tele le encanta mostrar el gráfico de barras. Bueno, a veces muestran otros gráficos, no sé, pues el de pastel, por ejemplo. Es como un pastel, una torta así cortada en varios trocitos. Bueno, para este tipo de problemas nos sirve ese tipo de gráfico. Sirve mejor este otro tipo de gráfico, un histograma, digamos, un gráfico de barras o histograma, así se llama. Y vamos a ver cómo es. Pues. Aquí está, se los presento. Lo voy a agrandar un poquito más para que lo puedan ver mejor. Ahí está. Alcanzan a ver, mira, quedan 10 minutos. Y bueno, vamos a alcanzar a ver ¿alcanzan a ver el gráfico? Sí, sí, profe. Todos alcanzan a verlo. Sí, profe, sí se ve. Ya, todos, todas, todes, usando el lenguaje. Ah, bien ahí. El lenguaje. No, inclusivo. Sí, exclusivo, más que inclusivo, es exclusivo. Bueno, fíjense, en el gráfico de barras, tenemos que en el primer rango, estos numeritos de abajo, 1, 2, 3, 4, 5, es el número de intervalos o clases, para que nos entendamos. Y es el eje de las abscisas. ¿Se acuerdan del colegio? Eje de las abscisas, el eje X, el que está abajo. ¿Se acuerdan del colegio, no? El X y el Y, ¿o no? Y el I es el que sube, digamos. Ese es el eje de las ordenadas. El de abajo, el X, es el eje de las abscisas. Y para arriba, el eje Y de las ordenadas. Bueno, el eje de las abscisas son los rangos, los intervalos, las clases. Y las ordenadas indican la cantidad de familias, la cantidad de observaciones, ¿verdad? De datos. Entonces, fíjense, en primer rango, primer intervalo, tenemos 2 familias. Aquí se ve claramente, 2. En el segundo rango, o intervalo, tenemos 4 familias. En el tercer intervalo, tenemos 10 familias. En el cuarto, 18 familias. Después en el quinto baja violentamente a 4 otra vez. Y después sigue bajando más todavía en el último a 2 familias. Entonces, ahora ustedes, aporten ustedes. ¿Cómo les explica este gráfico de barras? Si les explican mejor el fenómeno de las familias que se gastan dinero en una parque de diversiones. ¿Se acuerda que la semana pasada tocamos este ejercicio? Lo vimos. ¿Se acuerdan?
Yo no me acuerdo, profesor, no recuerdo, no pude entrar la clase. Ah, ya, chuta, no me diga eso, mire que me da cosa. Pucha, qué lata, ya. Pero los demás que estuvieron en la clase pasada, ¿se acuerdan de que discutimos, hicimos como una discusión de la... ¿Se acuerdan que la semana pasada algo dijimos del gasto de las familias? ¿Ah? Que las familias que, digamos acá, se Gastaban más gastan en menos, completo. claro, que Sí, las de aquí abajo gastan poco dinero, ¿cierto? Se sí. comen unas cabritas, unas galletitas, una Coca-Cola. Ujú. Las de aquí el medio, ¿qué comen? Completo, no sé, papas fritas, bebidas. Mm. Y las de acá, al final, digamos, lo Chorrillana. último, es chorrillana, claro. Freddy. Acá comen pizza, hamburguesa, qué sé yo, jugos naturales, fruta, o sea, lo más caro, ¿verdad? Entonces, claro, mira, fíjate en el gráfico de barra. Te está mostrando mejor el fenómeno, te lo muestra mejor. Aquí, visualmente, ¿cuál sería el promedio? Visualmente, no estamos viendo números acá, estamos viendo así, mirando el dibujo. Visualmente, ¿dónde estaría Como ubicado entre el el 3 y promedio? el 4. Exactamente, Como muy entre el bien. 3 y el 4. Entre el 3 y el 4. Ahí debería estar o ahí está el promedio, porque son Se los rep- mayores, digamos, la mayor cantidad de familias. Fíjate, entre el 3 y el 4 tenemos 10, 18, 28 familias de 40. O sea, estamos hablando prácticamente del 75%. O sea, podríamos decir, así a grosso modo, que el 75% de las familias que comen papas fritas, completo, Chatarra, chorrillana, comida no, chatarra. comida chatarra, porque es la más Mm. barata Hamburguesita. y Cierto. hamburguesita, sí, puede que ya. Pero por ahí va la cosa, ¿verdad? El 75% de las familias, más o menos, porque 38 familias de 40 es aproximadamente las tres cuartas partes, ¿sí o no? Así a ojo, calculando a ojo, mentalmente, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Claro, 38 es casi 40. Perdón, dije 38, no, 28, casi 30. 30 de 40 es casi las tres cuartas partes, ¿verdad? 28. Bueno, Sí. entonces, podríamos especular y sacar mucho de acá, mucha información. Decir, bueno, mira, además te está indicando que, la familia de los extremos, las que comen muy poco y cosas muy baratas, y las que comen muy poco también, pero cosas muy caras, ¿verdad? Solamente dos familias que comen cosas muy baratas y solamente dos familias que comen cosas muy caras. Aquí, acercándose al medio, hay cuatro familias, ¿cierto? Que comen entre, no sé, pues, entre las cabritas y los completos. Por ahí, anda como en la mitad. Y acá también, en la penúltima rango, también están entre las papas fritas, los completos y las hamburguesas, ¿m? O las pizzas. Pero la gran mayoría, el 75%, está ubicado en torno a qué? A los completos, a las papas fritas, a la Coca-Cola, a las bebidas. Ahora, esta información, ¿de qué manera podría servirle a los dueños del parque? A los dueños ahí de los locales de comida. ¿Creen ustedes que esta información podría servirle de utilidad? A ver, ¿quién Claro, puede para poner más carritos de papas fritas y cositas así, así ganan más. Para ver lo que más se come. Para lo que más se ya, comen para ver lo que también. más se come? Bien, Lo para que más ver se qué puedes vende. Lo que más se vende. ofrecer exactamente. Entonces, es una información muy útil, porque podría decir, mira, en realidad no nos preocupemos por los extremos, la gente que come muy poco o come cosas ricas, no sé, preocupémonos del 75% que está al medio. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno,
oferta, combos. Inventemos un combo de, no sé, papas fritas con completo, qué sé yo, churros con, no sé, bebida, qué sé yo, de fantasía. O sea, esta información permite poder inventar cosas para, a ver, ¿cómo decirlo? Para Hacer manipular para hacer negocios, para manipular el mercado. O sea, si a mí me muestran esto, yo digo, entonces le voy a dar mucha importancia a las papas fritas, a los completos, a la comida chatarra. ¿Por qué? Porque es lo que más se come, es lo que más se come, Público es lo objetivo. que más, claro, exactamente, público objetivo, muy bien lo que dijo su compañero. Entonces, las estadísticas sirven para eso. Supongamos que estos fueran enfermos, pacientes de alguna cosa. No sé, estoy inventando. Bueno, tú te preocupas de los que están aquí al medio, no sé, los más resfriados, los más con problemas estomacales, problemas, en fin, te preocupas de ellos, de los demás también, obviamente, pero diseñas tú políticas orientadas al grupo mayoritario. ¿Y cuál es el grupo mayoritario? Los que están ubicados entre las 10 familias y 18 familias, que en total son 28 familias, prácticamente un 75% del total. Bueno, muchachos, miren, nos quedamos sin tiempo.